Hola a todos. En este nuevo tutorial de Arduino en Tinkercad vamos a ver cómo funcionan las entradas analógicas. ¿De acuerdo? Esto que tengo aquí es un potenciómetro. En este caso no vamos a tener ningún resultado espectacular ahí ni nada parecido, pero simplemente si os fijáis aquí en estos valores, lo que quiero que veáis es que la entrada analógica, en vez de tener, hemos visto entradas digitales, ¿no? Que es 0 y 1, la entrada analógica en Arduino puede tener hasta 1024 valores distintos. Vale, fijaos como al variar yo el potenciómetro estoy teniendo aquí en algo que se llama el monitor en serie distintos valores. ¿Lo veis? Y veis cómo va cambiando a medida que yo voy variando la rueda en el potenciómetro. Vale, la resistencia en el potenciómetro. Bueno, es importante entender bien esto para después hacer prácticas en las que sí ya hacemos cosas más interesantes, ¿de acuerdo? Pues, pero bueno, vamos a entenderlo bien. Vamos ya al grano. Tengo aquí uno vacío, como siempre nuestra placa de pruebas y nuestro Arduino 1 y cableamos la tierra. Vale, ¿cómo funciona una entrada analógica? Bueno, voy a añadir ya el potenciómetro para que lo veáis, porque lo vamos a hacer con un potenciómetro. No tiene por qué hacerse con un potenciómetro, ¿de acuerdo? Pero en este caso es lo más sencillo. ¿Cómo funciona una entrada analógica? Vale, vamos a recordar el tema del divisor de tensión, que lo vimos para las entradas digitales, más o menos, ¿de acuerdo? Esto es un divisor de tensión que muchos conoceréis ya. Es decir, aquí tengo 5 voltios, aquí tengo 0 voltios y ¿cómo se reparte la tensión? Bueno, pues en función de los valores de estas resistencias. Aquí tengo dos resistencias iguales de 1K, pues evidentemente el voltaje entre este punto y la tierra, que es lo que me interesa a mí, porque este cable es el que va a ir a la entrada analógica, ¿vale? Entonces es 2,5, ¿vale? Porque son justo los valores iguales. Si yo le aumento el valor a esta resistencia pues a 4K, pues se reparte, evidentemente 4 voltios se consumen aquí y el voltio restante se consumiría en esta de 1K. Vale, entonces aquí tendría 4 voltios, ¿lo veis? Antes tenía 2 voltios y medio, ahora tendría 4 voltios. Si yo le cambio el valor a esta y le pongo aquí a esta pues 9K, pues me marca 500 milivoltios o lo que es lo mismo 0,5 voltios, porque la mayoría del voltaje se pierde aquí y en este cable tengo solo 0,5 voltios, ¿de acuerdo? Que serían los que se conectarían a mi entrada analógica. ¿Veis por dónde va, no? Es decir, podemos conseguir distintos valores aquí de voltaje, ¿vale? En un rango entre 0 y 5 voltios, en función de los valores de las resistencias. Hacer eso en la placa es... hacer eso en la placa con dos resistencias y ir cambiando las resistencias no tiene sentido. Entonces, fijaos que lo mismo que tenéis aquí, lo tengo yo aquí abajo con un potenciómetro, ¿vale? Tenéis que imaginaros, este es el potenciómetro, las patillas 1 y 3, que son las que no varían, ¿vale? Y esta sí es la patilla variable. Entonces, tenéis que imaginaros el potenciómetro como dos resistencias en serie, ¿vale? ¿Cuánto valen esas resistencias? Pues este trozo y este trozo. En función de cómo varíe yo esto, ¿vale? Pues voy a tener distintos valores aquí de voltaje, ¿de acuerdo? Si lo dejo justo a la mitad, al 50%, pues es que tengo una resistencia de la mitad del valor del potenciómetro arriba y otra abajo. ¿Qué pasa si yo le subo bastante hacia arriba, al 80%? Pues significa que tengo una pequeña resistencia aquí donde se pierde poco voltaje, es decir, el 20%, 1 voltio, y aquí el resto, 80. Entonces, si aquí se pierde 1 voltio, aquí tendría 4 voltios. ¿Lo veis? Vale. Es la manera de conseguir valores de voltaje variable con un único potenciómetro. ¿De acuerdo? Las tres patillas. Fijaos que una de las fijas hay que conectarla a 5, la otra de las fijas hay que conectarla a 0 y la patilla móvil es la que tengo que conectar a mi entrada analógica. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pues eso lo vamos a montar en el Arduino. Bien, aquí lo tenemos. El potenciómetro tiene terminal 1 y terminal 2, bueno, que serían las fijas, y aquí el wiper, que le llama, que es el variable. ¿De acuerdo? En función de cómo lo veáis representado, podéis encontraros como 1, 3 y esta le llaman 2. ¿De acuerdo? Bueno, lo que tenemos que saber es que las fijas son estas de los extremos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues conectamos también, necesitamos los 5 voltios, ¿vale? Y conectamos los 5 voltios a una de las patillas fijas y la otra patilla fija a 0 voltios. Vale, fijaos que 5 el extremo del potenciómetro y a 0 el otro extremo, lo que tenía aquí, ¿vale?
5, un extremo y el otro extremo a ground. Y ahora tengo que conectar el que me queda a la entrada analógica, ¿vale? Las entradas analógicas estaban aquí, aún no las hemos usado, las vamos a usar hoy por primera vez. Bueno, pues yo lo voy a conectar, por ejemplo, a la entrada A0, ¿vale? Bien, ya tengo conectado mi pin del potenciómetro a la entrada A0. El cableado ya está listo, ¿de acuerdo? Ahora vamos al código. Bien, vamos a teclearlo desde cero y vamos a definir variables, ¿vale? Para acostumbrarnos, aunque sea un programa súper corto, voy a definir dos variables, ¿de acuerdo? Bien, las dos variables que he definido es int pin potenciómetro, pinpot le he llamado para abreviar, ¿vale? Igual a 0, es decir, le llamo 0 porque está conectada a la entrada 0, ¿lo veis? A 0, por eso le he llamado 0, ¿de acuerdo? Y el valor del potenciómetro es una variable donde yo voy a guardar lo que me devuelva esa entrada, esa lectura de la entrada analógica, ¿de acuerdo? Vale. En el setup no tenemos que definir ningún pin en este caso, porque los pines que estamos usando ya son de entrada analógica y ya por defecto los asume que están configurados como entrada. Vale, las entradas analógicas no hay que ponerle que ya que son entradas. No es como aquí que teníamos que especificar si estos pines de aquí eran entradas o salidas, ¿de acuerdo? En este caso ya está configurado como entrada. Lo que sí tenemos que poner es la comunicación con el puerto serie, ¿vale? Con el monitor serie. Tenemos que poner la comunicación con el monitor serie y la velocidad de comunicación. Mirad, es la orden que es siempre la misma, serial begin, ¿vale? 9600, punto y coma. Esto lo tenemos que usar siempre que queramos ver los valores del monitor serie que os enseñaba al principio. ¿De acuerdo? Ahora no nos muestra nada porque no estamos simulando. Esta orden se usa para inicializar la comunicación con el monitor serie, ¿vale? Y para poder leer las entradas de los valores de las entradas analógicas los vamos a leer aquí en este monitor, ¿de acuerdo? Bien, 9600 es la velocidad de comunicación en bits por segundo, ¿vale? En baudios. Eso no nos metemos mucho en eso porque, bueno, normalmente siempre sería el begin 9600. Vale, ahora en el bucle lo que vamos a hacer es decir dónde vamos a guardar el valor de mi entrada analógica. Es decir, mi entrada analógica la voy a guardar en la variable esta que he creado, valor del potenciómetro, ¿vale? Para que lo veáis. Valor potenciómetro es igual a la lectura analógica. Es una nueva función que estamos viendo, ¿de acuerdo? Si antes teníamos analog write para escribir un valor analógico, lo hemos visto en tutoriales anteriores, ahora será analog read, ¿vale? Y solo tiene un parámetro, que es el número del pin, ¿de acuerdo? Yo le he definido que el pin es 0, es decir, le voy a poner pinpot, ¿vale? Que me lea el pin del potenciómetro, ¿de acuerdo? Si no hubiese creado la variable, podría poner aquí, en vez de pinpot, un 0, ¿vale? Analog read 0 sería exactamente lo mismo, pero yo lo hago con variables, ¿vale? Lo dejo así. Valor del potenciómetro ahí, ¿vale? Y ahora tengo que poner la orden que me muestra a través del monitor serie el valor. Esa orden es así, serial print ln. Vale. ¿Qué quiero que me imprima en el monitor serie? Esta orden es para imprimir en el monitor serie, ¿vale? ¿Qué quiero que me imprima? Quiero que me imprima el valor del potenciómetro. Valor pot. A ver, son funciones nuevas que estamos viendo, por eso este tutorial no voy a avanzar más en él, ¿de acuerdo? Tiene que quedar claro bien cómo se configura la entrada analógica y cómo se lee, ¿de acuerdo? Entonces, esta orden lo que hace es leer el valor de voltaje que haya aquí, en este cable, ¿vale? Que va a depender de cómo mueva yo aquí el potenciómetro. Y aquí me va a imprimir, fijaos, hay dos órdenes, hay serial print y serial print ln. Serial print ln lo que me hace es que me cambia de línea, cada vez que me dé un valor me lo va a cambiar de línea. Es más cómodo esta, ¿vale? Serial print ln me va a cambiar de línea cada vez en vez de ponérmelo todo seguido. Eso es por estética y por comodidad de lectura, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es imprimirme el valor en el monitor serie, ¿vale? Vale, vamos a ver si funciona, ¿de acuerdo? Creo que no nos queda nada, vamos a ver si funciona.
Vale, fijaos, el monitor serie está leyendo ahí ya, ¿lo veis? Si yo varío la rueda, vale, fijaos cómo me varían los valores del monitor serie, vale. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy variando la resistencia, ¿de acuerdo? Si dejo el selector muy cerca de la parte inicial, me da el valor prácticamente más alto. Fijaos, los valores entre los que va a variar la entrada digital, él va a traducir 5 voltios por 1024, ¿vale? Y 0 voltios por 0. ¿De acuerdo? El rango, si yo lo dejo a la mitad, pues fijaos, me debería dar aproximadamente 512. Si queréis que las lecturas sean más pausadas, normalmente se puede poner un delay. Voy a detener la simulación, ¿vale? Se suele poner un delay, pues de 1 segundo o de medio segundo, para que no me esté dando lecturas todo el tiempo y que me las dé cada medio segundo, por ejemplo, ¿vale? Así la lectura va más pausada. Vale, fijaos cómo me varía, repito, él va a traducir, pues aquí por ejemplo, fijaos, pues 818, pues habría que hacer la proporción, ¿de acuerdo? Si 1024 son 5 voltios, pues 818 serían aproximadamente pues unos 4 voltios, ¿de acuerdo? Vale, estaría teniendo 4 voltios aquí en esta entrada. Él ya me lo traduce a estos valores, es decir, yo ya puedo saber, si me da 512, que tengo un valor de 2,5 voltios, ¿de acuerdo? Y es lo que está haciendo. Si os acordáis, en las salidas analógicas los valores variaban entre 0 y 255. En este caso, para la entrada analógica, el rango es mayor, ¿vale? Varía entre 0 y 1024. Con esos valores podremos jugar, ¿vale? A la hora de, por ejemplo, controlar un LED RGB, que es lo siguiente que haremos, ¿de acuerdo? En función del valor de la entrada, podemos configurar el valor de la salida. Necesitamos combinar entradas analógicas y salidas analógicas, ¿de acuerdo? Bueno, por resumir y por recordar, hemos visto cómo es una entrada analógica, ¿vale? En qué se basa, ¿de acuerdo? Cómo configurarla con un potenciómetro. Y hemos visto cómo leer a través del monitor serie, ¿de acuerdo? Acordaos con esta orden, serial begin y serial print ln. También hemos visto la orden analog read, ¿vale? Lectura analógica. Bueno, ya veis que poco a poco vamos aumentando nuestro vocabulario de Arduino. Y espero que no os perdáis y que practiquéis, y nos vemos en el siguiente tutorial, que ya será un poco más interesante que este. Un saludo y nos vemos en el siguiente.